Bueno, vamos a continuar ahora con el agrado de presentar a la doctora Virginia Patiño, médico pediatra, magíster en ciencias médicas, docente colaborador especializada de la Clínica Pediátrica C, integrante del Grupo de Inmunología del Hospital Pereira Rosell, y a la doctora Gabriela Cancela, especialista en pediatría, ex asistente de la Clínica Pediátrica B, especialista en inmunología clínica, integrante del Comité de Inmunología, Reumatología y Alergia de la SUB. Van a presentar las dos, en primer lugar la doctora Patiño y posteriormente la doctora Cancela, COVID-19, inmunidad e inmunodeficiencias primarias. Gracias. Bueno, muchas gracias Laura y para agradecer a la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación. La charla va a tener dos partes. En esta primera instancia lo que voy a intentar es revisar algunos conceptos generales y después en la segunda parte vamos a tener una instancia de revisión bibliográfica. Las inmunodeficiencias primarias, hoy llamadas errores innatos de la inmunidad, son un grupo de enfermedades genéticas raras entre comillas, porque la realidad es que con el paso del tiempo ha aumentado la prevalencia y en la actualidad se habla de una prevalencia estimada de estas patologías de 1 en 1000 a 1 en 5000 nacidos de habitantes. Con el avance del análisis genético se han descrito más de 400 desórdenes. Son patologías que tienen una elevada morbimortalidad y se pueden presentar en la infancia o en la edad adulta. Bueno, los errores innatos de la inmunidad, ¿de qué causas son, ¿no? Se deben a una alteración en el desarrollo o en la función del sistema inmune. Entonces, lo que pasa en estos pacientes, en estas enfermedades, es que hay una pérdida de la protección frente a los patógenos, en algunos casos una alteración de la tolerancia inmunológica y en algunos grupos de inmunodeficiencias, una alteración en la vigilancia tumoral. Todas estas funciones muy importantes del sistema inmunológico. Esto explica la presentación clínica de estas enfermedades, que pueden presentarse con infecciones, ¿no? Lo que el pediatra está más acostumbrado a sospechar, infecciones recurrentes, ahora vamos a ver las características, puede presentarse con autoinmunidad, organoespecífica o sistémica, tiene una mayor prevalencia de enfermedades malignas, que esto varía según el tipo de inmunodeficiencia, el grupo de inmunodeficiencia primaria. Y lo cierto es que todos estos fenotipos clínicos muchas veces están presentes en un mismo individuo, dependiendo del defecto del sistema inmunológico. Pero bueno, las formas de presentación pueden ser estas, y también una mayor prevalencia de manifestaciones alérgicas, y en lo que son los errores innatos de la inmunidad asociados a defecto de la inmunidad innata, las alteraciones en los mecanismos de inflamación, los famosos síndromes autoinflamatorios, famosos digo porque ahora están más presentes en la sospecha clínica, sobre todo los síndromes de fiebre periódica o fiebre recurrente hereditaria. Bueno, respecto a las infecciones, que tiene más sentido en la charla de hoy, podemos decir que qué características tienen las infecciones en los pacientes con errores innatos de la inmunidad. Bueno, suelen ser recurrentes o tener una evolución inhabitual, evolucionando a la cronicidad y presentándose en muchos casos de forma grave o severa. Es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una susceptibilidad infecciosa amplia, a diferentes microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, o pueden tener incluso una susceptibilidad restringida, como es el caso de algunos pacientes con candidiasis mucocutánea crónica como única susceptibilidad, o la susceptibilidad mendeliana a micobacterias como ejemplos. Bueno, entonces, aspectos a considerar en relación a las infecciones y a la charla que nos convoca en el día de hoy. Es importante, una vez más, considerar que conocer qué componente del sistema inmune es responsable de eliminar los diferentes microorganismos, bacterias, virus, hongos, micobacterias, nos permite comprender la susceptibilidad infecciosa del huésped según el tipo de inmunodeficiencia primaria, que va a ser particular,
Y a su vez nos permite establecer grupos de riesgo en la edad pediátrica y en la edad adulta, porque como dije anteriormente, estas patologías pueden presentarse en la edad adulta, de qué tipo de infecciones pueden presentar estos pacientes. Bueno, entonces, para simplemente introducir el concepto, como ustedes bien saben, los protagonistas, para explicarlos, la respuesta inmune frente a los agentes infecciosos, tenemos que tener en cuenta, bueno, que podemos hablar de dos componentes principales de la inmunidad innata, que son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Las flechas lo que tratan de demostrar en esta diapositiva que esta división no es tácita, ¿no? Hay una interrelación entre esta respuesta inmunológica, particularmente la inmunidad innata instruye a la inmunidad adaptativa. Pero, ¿cuáles son las características principales? Bueno, los efectores, ¿no? ¿Cuáles son las células que participan en la respuesta innata? Fundamentalmente los neutrófilos, las células con los monocitos, que cuando están a nivel tisular son los macrófagos, las células dendríticas, las células NK. El complemento es una respuesta que no es antígeno específica, que participa sobre todo a través de la respuesta inflamatoria, los mecanismos de la fagocitosis, y es responsable de la inmunidad frente a infecciones bacterianas y virales. ¿Ah? ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de los efectores celulares, las NK particularmente, y de la liberación de interferón tipo 1, por células infectadas, células dendríticas. Esto lo va a explicar bien Gabriela más adelante, pero el interferón tipo 1 es una proteína muy importante para lo que es la respuesta antiviral, ¿tá? De la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa es importante, por supuesto, también, sobre todo la respuesta de las células T, la respuesta humoral. Es antígeno específica y también lo que tiene de importante acá, creo que cabe señalar, es que la inmunidad de anticuerpos, la inmunidad humoral, es importante para la respuesta frente a las infecciones virales, ¿tá? Pero por sí sola no es capaz de resolver la infección. Más que nada actúa en una etapa temprana, impidiendo que el virus ingrese a la célula. La opsonización que se produce con la producción de anticuerpos activa el complemento, activa los mecanismos de fagocitosis, los mejora, los optimiza, pero por sí sola es incapaz de resolver una infección viral. Más bien actúa en las etapas tempranas, obviamente que está en la base de las vacunas que se administran, como la vacuna antigripal, que busca una expansión de linfocitos B clonales capaces de secretar anticuerpos, pero la respuesta de los linfocitos T, principalmente CD8, con ayuda de los CD4, y la producción de interferón gamma es la principal responsable de la respuesta antiviral. ¿Por qué esta diapositiva? ¿Por qué estos comentarios? Porque ¿cuáles son los grupos entonces de errores innatos de la inmunodeficiencia con predisposición a presentar infecciones respiratorias graves? ¿Tá? En la base de lo que mostré en la diapositiva anterior, y la evidencia bibliográfica para estas patologías, sabemos, los que nos dedicamos a este tema, que las inmunodeficiencias primarias con predisposición fuerte a infecciones respiratorias graves, recurrentes o incluso crónicas, son las inmunodeficiencias combinadas. Estamos hablando de un defecto de las células T, ¿no? Otros síndromes bien caracterizados, el síndrome de Short, ataxia telangiectasia, y los defectos de la inmunidad innata, que, como mostré anteriormente, participa también en la respuesta antiviral. Y bueno, y un señalamiento especial para este grupo, que es el grupo de disregulación inmune, que es un grupo muy heterogéneo, donde aparecen distintas manifestaciones clínicas de las inmunodeficiencias primarias, pero son un grupo que por estas asociaciones disregulativas suelen estar bajo tratamiento inmunosupresor o incluso bajo tratamiento inmunomoduladores, biológicos, y algunos tipos asocian defecto de la inmunidad de las células T también. O sea que podría ser otro grupo susceptible a presentar infecciones respiratorias graves. Bueno, ¿cuál es el riesgo que puedan tener los pacientes con errores innatos de la inmunidad asociado al tratamiento, ¿no? Sabemos que son pacientes que pueden tener estas manifestaciones por disregulación,
Entonces hay un riesgo que va más allá de la patología, que no es intrínseco a la patología, sino que está fundamentado en la terapia que se tiene que utilizar en muchos casos, que es, ¿no?, inmunosupresión variada, de corticoides, acetoprina, micofenolato, metortexate, por mencionar algunos, sirolimus, biológicos, proteínas sintéticas dirigidas, que está muy ahora en moda, el anti-JAK, que se usa en la fiebre, en la artritis reumatoide, pero en otras patologías que nosotros vemos. Y bueno, y este trabajo, que en realidad ya lo han visto en otras presentaciones de las jornadas, es un trabajo multicéntrico que revisa series de artículos de pacientes con COVID. Incluye 7.780 pacientes reportados con COVID, en los que como condiciones, 5 minutos, como condiciones predisponentes en pacientes con COVID, aparte de la cardiopatía y las infecciones y la patología respiratoria crónica, está la inmunosupresión en un 30% de los pacientes. Bueno, y tener en cuenta la quimioterapia también, que puede estar por malignidad, otras condiciones que lo vuelven huésped más susceptibles. Bueno, para ir terminando, simplemente compartir con ustedes esta declaración conjunta de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, la Latinoamericana y otras organizaciones importantes referentes, que a la fecha del comunicado de mayo del 2020, que fue últimamente actualizado, las encuestas globales, bueno, son pocas la información, pero que este grupo de pacientes no tendría un riesgo especial para tener una forma de presentación grave. Sin embargo, ciertos pacientes pueden tener un riesgo mayor de contraer la infección o un curso más grave. Es algo contradictorio, pero bueno. O sea que en ausencia de datos más precisos, los pacientes con inmunodeficiencias deben tener un especial cuidado, sobre todo los que tienen otras comorbilidades que no están asociadas a su patología inmunológica, como ya sabemos, sobrepeso, edad avanzada, patología cardiovascular, deben recibir una especial atención. Las medidas son las generales, las de recomendaciones nacionales del Ministerio en la situación de pandemia, la correcta higiene de manos, cosa que hacemos permanentemente, pero hay que reforzar, evitar el contacto estrecho, quedarse en casa, la teleconsulta, el teletrabajo para los adultos, contacto médico a la brevedad ante la sospecha de infección por COVID, y proporcionar, bueno, los detalles clínicos. Y lo que sí se recomienda, lo digo, esto es lo último, es mantener la terapia que tienen de su patología de fondo de manera regular, incluso si se trata de tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, hasta no tener una consulta con el especialista, y recibir la vacuna antigripal en los pacientes y su familia. Bueno, esta foto simplemente es para reforzar la importancia a la no discriminación, que creo que en esta situación de pandemia se da. Nuestros pacientes ya sufren discriminación, aunque no lo podamos creer. Bueno, y esta situación de epidemiología tan importante, de miedo al contagio, no olvidar de los pequeños gestos y de no discriminar. Y el aprendizaje para la pandemia, y para introducir la charla de la doctora Cancela, en relación a estas patologías, es que, bueno, los errores innatos de la inmunidad han sido a lo largo de la historia una llave clave para el conocimiento de la respuesta inmune del huésped frente a los diferentes microorganismos. ¿Está? Bueno, disculpen que hablé medio rápido. Gracias. Cuando aparezca, me dejas un segundo para calcularla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en esta segunda parte de la misma charla que hicimos con la doctora Patiño, voy a tratar de mostrar algunas cosas generales de la respuesta antiviral, con particularidades de lo que se ha conocido en los trabajos que se van sacando para COVID-19 en población general, y algunas particularidades para pacientes con inmunodeficiencias primarias. De lo general, la infección de SARS-CoV-2, según diferentes series y de posibilidades de testeo, ya sabemos que muchos contactos asintomáticos que no están en un grupo de riesgo, y según la capacidad de los países no se testea. Entonces, son datos que estiman a nivel general. Un 90-95% lo cursaría asintomático o leve o moderado. De ellos, entre 5 y 10% tendría una infección severa, y de esos 5 o 10% lo llevamos a un 100%, realmente crítico, con distrés, fallo multiorgánico y posibilidad de muerte, sería 1 a 3%, lo que cuando calcula números globales da entre 0,1 y 0,9% de la población. ¿Por qué miramos esos números? Porque en ese grupo de pacientes nos vamos a concentrar, porque
serían los que uno buscaría posibilidades de fallo, de riesgo, y entender qué mecanismos inmunológicos los llevan a esos desencadenantes de gravedad. En los cuadros severos se altera el sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo. El sistema inmune innato se activa en más. Hay mayor activaciones de macrófagos, producción de citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, y que puede desencadenar en distintos cuadros. El HLH en pacientes que tienen una base genética, el síndrome de tormenta de citoquinas que han encontrado en otros pacientes, o inclusive en un síndrome tormenta de citoquinas localizado a nivel de pulmón, que da un distrés grave y severo que puede ocasionar la muerte también sin al inicio llevarlo depurativamente con síntomas sistémicos. Mientras que el sistema adaptativo se altera, pero en menos. Tienen los pacientes, están descritos por todos, una linfopenia marcada que está discutido según el tipo de paciente, si es por linfopenia, si es por secuestro en los tejidos inflamados, por qué causas. Bueno, luego en el tiempo muchos trabajos lo harán. Pero se ha visto que los tejidos inflamados, sobre todo pulmón, secuestran muchos linfocitos actuando allí. Y hay 3 factores generales epidemiológicos de todas las series que dan predisposición a más severidad, que son la edad a partir de los 50 años, después eso se multiplica de cada década, el sexo masculino y tener afecciones subyacentes, de las cuales destacan la diabetes, la hipertensión, la patología cardiovascular y algunas enfermedades del sistema inmunológico. Pero otra cosa que llama la atención, que a su vez en estos 3 grupos hay variabilidad. No todo mayor de 70 años le va mal, no todo hipertenso y que tome medicación le va mal. Entonces hay gente que empezó a estudiar este grupo de pacientes para ver qué otra cosa podía tener un rol. Este dibujito lo puse como algo sencillo para tratar de explicar la respuesta inmune innata adaptativa frente a los virus. Es de unos informes de España, de principio de año, pero está bastante sencillito. Si vemos una gráfica general, a ver si no tengo mouse para señalar. Ahí apareció. Una general, desde el inicio de la infección, el virus accede a la célula epitelial respiratoria en este contexto y estimula en esta célula y en otras células de la inmunidad innata, como son las células dendríticas, a plasmocitoides, después las vamos a ver un poquito mejor, la producción de los interferones tipo 1 que mencionó Virginia hoy. Estos interferones y esta infección lo que hace es estimular la afluencia de otras células inflamatorias. Los macrófagos y los monocitos participan en fagocitar estas células infectadas y colaborar en la infección inicialmente, pero cuando se estimulan y hiperestimula la producción de citoquinas, luego son los causantes de daño. En una fase secundaria viene la respuesta adaptativa, en la cual participan otras células dendríticas más especializadas en presentar antígenos, que son las convencionales, y estas células dendríticas van a presentar los antígenos, linfocitos T, linfocitos B, se van a hacer que esos linfocitos maduren, que sean específicos y que puedan generar colaboración T y B para que los B generen anticuerpos específicos para el virus y que los linfocitos T citotóxicos se activen para la destrucción de las células infectadas. Esto es como lo general. ¿Cómo es el sistema interferón? El sistema interferón viene a una célula, la estimula a través de receptores intracelulares que tiene la célula, unos TOL, y esa célula misma produce interferones. Pero otras células dendríticas, plasmocitoides, que son unas células dendríticas especiales que producen 100 a 1000 veces más interferones, van a estar ahí, muchas, porque son residentes de los tejidos asociados a las mucosas, de los ganglios y esas zonas próximas donde puede llegar un germen, y van a producir mucho interferón. Esos interferones no solamente van a ser la protección de estas células, sino que van a inducir un estado antiviral en las células adyacentes. Entonces, es un mecanismo que limita la propagación de la infección viral a nivel del epitelio. Y después se van a inducir señales de apoptosis, muerte y demás de la célula epitelial. ¿Está? Como cosa general. Entonces, en la inmunidad frente a virus, ¿qué nos importa? Estas células dendríticas plasmocitoides que funcionan y produzcan mucho interferón para bloquear desde el inicio de la respuesta. Las células natural killer que van a ser llamadas al sitio para hacer la citotoxicidad y destruir las células infectadas y evitar la propagación también, y el interferón tipo 1 que hace lo mismo. Los macrófagos y neutrófilos como complemento, si bien tienen un rol inicial, lo que nos van a llamar mucho la atención es efectos deleterios. Efectos deleterios que se producen en cualquier infección o inflamación, hay daño. Luego una infección viral, sabemos del adenovirus, del virus influenza, hay daños. Bueno, en este también va a haber daños. Para el COVID encontramos que en pacientes con infecciones más severas se encontraban escasa producción de interferones o mala respuesta a ello.
¿Por qué? Porque el virus tiene mecanismos propios que bloquean esa función natural del sistema inmune innato. Vieron que los virus siempre tienen respuestas de evasión del combate del huésped. Bueno, el virus hace esto. Y por otro lado, la producción de interleuquina 6, interferón alfa, que son citoquinas proinflamatorias, es muy elevada. De este trabajo se los traje, que es bastante nuevo, porque estos empezaron a ver que aparecían en grupos pacientes con infección de COVID-19 autoanticuerpos contra interferones. O sea, una alteración, una producción de anticuerpos que bloqueaban los interferones. Y también habían encontrado en 2 o 3 pacientes que eran de lo tipo APS1 o la endocrinopatía múltiple, que es una autoinmunidad 1, que tenían esos anticuerpos. Entonces empezaron a buscar, son multicéntricos, muchas muestras de muchos países, que el doctor Jean-Laurent Casanova coordina, pero es enorme, y midieron en muchos pacientes. Yo les puse los N abajo de los grupos, 782 con neumonía por COVID grave, 443 con infección por COVID asintomático y 1160 muestras de pacientes sanos. Y he encontrado que la producción de los interferones tipo 1 son varios, alfa, beta, omega, epsilon, miden 2, muestran 2, pero es eso básicamente, son muy elevadas en los pacientes que tienen infección severa, mientras que es prácticamente indetectable en asintomáticos y controles sanos. O sea que la infección asintomática no estimularía mucho la producción de interferón. Y luego hicieron lo mismo midiendo al revés, si no solo los autoanticuerpos, sino el interferón, cómo lo producían estos grupos, y mostraron que los controles sanos, los pacientes que tienen alteraciones propias genéticas de la vía innata, que son los grupos que mostró Virginia, tenían muy bajitos, y que los que tienen errores del metabolismo y la producción de anticuerpos también, solamente tenían buenos títulos de interferones, quienes no tenían mutaciones ni producían autoanticuerpos. Y cuando fueron a ver quiénes producían estos anticuerpos, hicieron múltiples correlaciones, muchas variables, y hay 2 datos destacados. Que los hombres la producen mucho más, 12,5, que las mujeres, solo 2,6, y que los mayores de 65 años también la producen mucho más que los menores de 65. Entonces, lo que ellos plantean es que esos autoanticuerpos solo aparecieron en los pacientes con infección COVID severa. Del grupo asintomático y moderado, ninguno tuvo esta activación de autoanticuerpos. Y que la presencia de mayor autoanticuerpo en hombres y en este grupo sería un elemento más que colaboraría a que esos sexo masculino mayor de 65 sea de mayor riesgo. ¿Tá? Esto es un poquito de detalle de la vía interferón, simplemente para que después cuando vean otra mutación la entiendan. Es lo mismo de la previa. Estos son los interferones producidos, este es el COVID, este es el receptor intracelular que detecta el ARN viral y estimula señales intracelulares para que se produzcan, si se sinteticen genes en las células que controlen la infección viral. A su vez, las células tienen receptores para interferón que hacen más o menos lo mismo y señalizan STAT. Quienes bloquean con estos autoanticuerpos tienen bloqueada toda la señal que retroalimenta la producción de interferones a nivel local. ¿Tá? Entonces, esto sería un ejemplo de un grupo de fenocopias, que es el último grupo de inmunodeficiencias, en el cual significa que vos producís autoanticuerpos dirigidos contra un componente del sistema inmune y te comportás como un inmunodeficiente primario. ¿Tá? Y cuando ven los grupos de inmunodeficiencia, es el 1. Esto es una descripción nueva. Se habían descrito previamente a estos autoanticuerpos para vías que combaten estafilococo, los antiinterleuquina 6, para candidiasis mucocutánea, los antiinterleuquina 17, y para la vía de susceptibilidad a micobacteria, el antiinterferón gamma. Esto es el antiinterferón tipo 1, que es una nueva descripción. Entonces sería una alteración de la inmunidad adaptativa con autoinmunidad, pero que altera la función de la barrera innata. O sea, todo se interrelaciona, nada es separado aquí. Y también la aplicación de por qué más hombres, por qué mayores de edad. Y luego se fijaron en estudios serológicos y haciendo estimaciones, y un 0,3 de la población general que produce estos anticuerpos previamente, el 94% son hombres. Entonces, más elementos por los cuales los hombres están en riesgo para esta infección. De la adaptativa, como dijo Virginia, los linfocitos B para producir anticuerpos neutralizantes, bloqueadores de la infección viral en etapas tempranas. Los linfocitos TCD4 nos importan 2 tipos, los tipos helper, que son los que colaboran para que esos anticuerpos se presenten adecuadamente, y los otros tipos, los que el perfil TH1,
que van a producir ese interferón gamma, tipo 2, de otro tipo de interferón. Y los CD8, que son los que efectivamente van a destruir la célula infectada como grupo. De los anticuerpos neutralizantes, que son los que se dirigen contra el receptor de COVID, que es contra la enzima conversora angiotensina 2, esos se encuentran, y como dato llamativo, que los producen muchos más quienes cursaron infecciones severas y que los que infecciones leves o asintomáticas, mucho menos, o directamente muchos de ellos no producen anticuerpos, y que también lo producen mucho más las personas de mayor edad. Así que es un elemento más que demuestra que estos anticuerpos bloqueantes no son suficientemente protectores para toda la infección. También se producen otros que dan efecto alecterio, activación de complemento y demás, que Virginia explicó en las primeras etapas. Pero lo otro es que de esos porcentajes que no se presentan con producción de anticuerpos, ellos encontraron que sí podían inducir respuesta CD8 efectiva, importante y duradera, o sea que eso es algo que uno va a buscar para proteger que una vacuna no solo produzca anticuerpos, sino que dé respuesta para el linfocito CD8, y que hay otras personas que nunca se enfrentaron al COVID y tienen estos CD8 reactivos. ¿Por qué? Porque hay inmunidad T cruzada con otros coronavirus estacionales. Hay como 3 o 4 coronavirus de infecciones previas que pudieron dar. Entonces, ¿qué pasa con los linfocitos B? Acá publicaron en abril del año pasado 2 pacientes a gamma-globulinemia, joven, 20 y pico y 30 y pico de años, que la llevaron bien. No requirieron oxígeno, no requirieron ventilación, no tuvieron demasiados B. Estos pacientes no tienen linfocitos B, no producen anticuerpos. Entonces, ellos lo que plantean es que sugería que esta respuesta a linfocitos T probablemente fuera más importante, y mientras que la B no fuera esencial. Es de abril de este año, es un grupo de casos, tienen como hipótesis, no tienen conclusiones. Más adelante, en julio, otro grupo italiano sacó otros 2 pacientes con gamma-globulinemia versus 5 pacientes con insuficiencia común variable o deficiencias de anticuerpos según la clasificación. A ellos les fue claramente distinto, mientras que uno fue sintomático con fiebre alta, los otros todos tuvieron infección, fiebre, dificultad respiratoria, distresados, uno falleció de los 5 y hasta 3 de ellos le hicieron tocilizumab, que le marqué, como tratamiento anti-interleuquina 6, o sea, le tuvieron que poner con todo. Hidroxicloroquina y otras cosas en esa época le ponían y probaban, entonces hay que no le den mucho corte. Y las tomografías son bien claras. Las primeras 2 son del paciente común variable al inicio y luego de respondiendo al tratamiento, mientras las otras 2 son del paciente gamma-globulinemia, entra infección y una previa control del año previo que, salvo secuelas, no mostraba nada. Una componente alveolar marcado y la otra algún leve compromiso intersticial y emergencias escolares. Entonces, ellos plantean que con esta diferencia clínica, el posible error del linfocito B en la inflamación, ¿por qué? Porque el linfocito B produce interleuquina 6, porque el linfocito B podría estimular toda la respuesta de citoquinas, mientras que los gamma no tienen cómo hacerlo. Al paciente con alteración de la maduración del linfocito B, como es el común variable final, tendrían capacidad autorreactiva. Y comentan que los niños, por su inmadurez, pueden tener una respuesta inicial mucho más fácil o más de anticuerpos naturales que bloquearía la infección. Y este trabajo, simplemente, que del mismo grupo del anterior, los autoanticuerpos, en lo que describieron para esa vía que les mostré hoy de los linfocitos, las vías de interferones, mutaciones genéticas que alterarían la de infección. Porque el interferón hace todas estas funciones, o sea, participa no solo de la respuesta innata, sino que va a modular todo aquello que es adaptativo, CD4, CD8, citotoxicidad, ¿tá? Y ellos encontraron mutación en genes. Buscaron 3 genes centrales que ya estaban descritos para la gripe, infección de la gripe grave y severa, con inmunodeficiencias, y otras moléculas, que son las que están en azul, que no están directamente tan importantes, pero que pueden relacionarse en las vías del ciclo. Y ellos encontraron mutaciones conocidas para infecciones de gripe y mutaciones nuevas. La deficiencia autosómica recesiva de ese IRF7, que es un factor que después de que reconoce el virus se estimula y luego va a dar la información génica, lo diagnosticaron 2 personas de 49 y 50 años. Y después el del receptor, de una de las cadenas de receptor de interferón, que es todo eso ARF1, en 2 pacientes más jóvenes, 26 y 38. Pero ninguno había tenido nada en su vida previamente.
y agarraron uno de esos de la vía del factor de interferón, que es en realidad es factor regulado por interferones tipo 7, y le buscaron la serología y había sido expuesto a influenza A, a influenza B y demás. Entonces lo que plantean es que estas mutaciones tienen una penetrancia incompleta, que con el virus de la gripe no les pasó nada y ahora les fue grave. Y luego lo presentan así muy bonito, y ponen en negritas las mutaciones que encuentran comunes para susceptibilidad a virus de la gripe y el COVID-19. Y esta es la misma, la producción de interferones es alta en quien no tiene mutación innata y no tiene tantos anticuerpos, y es bajísima en todas las demás mutaciones descritas. Y este es un trabajito que es interesante en el sentido de que intenta reunir muchos pacientes. Se hizo por mecanismo de encuesta online, comunicando a muchas sociedades de inmunodeficiencias primarias para que está impreso, todavía no está terminado, y encontraron 94 pacientes, respuesta para 94 pacientes. Una encuesta online entre marzo y junio de este año, y ahí están divididos los grupos por donde está la mayoría de deficiencia de anticuerpos, como en todos lados, pero después van a ver que el grupo de irregulación son 9%, fagocitos 6%, o sea, son poquitos pacientes en cada uno, y donde dice combinadas hay algunos DiGeorge, hay síndromes de Down con alteración de eficiencia, no hay como mucha información porque por suerte, gracias a las recomendaciones tempranas de las sociedades de los grupos de pacientes, los pacientes inmunodeficientes primarios conocidos están básicamente guardados. Entonces, todavía hay poco reporte. Más del 30% le fue bien, 10 asintomáticos, 25 pacientes ambulatorios, ingresaron 28 de ellos, pero sin requerir ventilación ni UCI, y solamente 18 terminaron ventilación y demás. Fallecidos 7, adultos 2 niños. Los 2 niños, les cuento rápido para que sepan, era un niño granulomatoso que tuvo una infección severa por burcordelia, y el otro era un niño con un defecto irregulatorio, un SIAP, pero que había sido trasplantado 4 meses, o sea, en un post-trasplante, cursando una enfermedad de génito contra huésped. Ellos mismos plantean que no saben bien cómo atribuir, pero bueno, fue un elemento más de severidad. Obviamente esos pacientes uno considera riesgo. Lo que sí notaron que es más alta tasa de internación a menor edad de los pacientes, o sea, pacientes jóvenes, o sea, por lo cual estos grupos tienen un riesgo. Y después si uno empieza a mirar, algún grupo de esos que están como deficiencia de anticuerpos tienen detalles, pero son poquitos lo que se les conoce la mutación como para poder hacer análisis, cruces y demás, como para sacar otras conclusiones que ellos ponen que no pueden, entre resultados vivo o muerto, insuficiencia respiratoria o las categorías, por ser pequeñas, hacer análisis multivariados. Acá simplemente para mostrarle las tablas de los fallecidos, estos son los 2 niños, le elegí algunas partes, las comorbilidades, las lesiones, las infecciones que tuvieron. Este es el otro grupo de los común variables, hay 3, pero mayores de 75 años, con patología pulmonar, con patología cardíaca, con diabetes, anemia hemolítica, como comorbilidades previas, o sea, suman los mismos riesgos de la población general, además de su deficiencia de anticuerpos. Este es el grupo un poquito más joven, 55-64 años, pero los 2 tienen patología pulmonar previa, uno patología cardíaca y enfermedad autoinmune, por lo cual recibía biológicos, tiene rituximab, medicación metoprolol, como patología previa. De los más jóvenes, leí para atrás, de los más jovencitos que hay, unos 35 o 24 años, hay uno que es sindromático, no está caracterizado, pero que tiene neutropenia, linfopenia, cardiomiopatía, enfermedades renales previas, y el otro también. Inclusive en los grupos pequeños hay una que estaba en un curso, un neoplasma genital, las que llegan mayores de 75 años. O sea, los fallecidos tampoco permiten sacar una conclusión de que algún grupo es de más riesgo, simplemente replican en ellos los riesgos de la patología general, y lo que es importante en nuestros pacientes son que ellos tienen comorbilidades muchas veces asociados a toda su trayectoria previa, a tus antecedentes, su vida, que lo pone en mayor condición de riesgo. Seguramente cuando pase más tiempo y haya más trabajos, va a haber N de cómo le va a los común variables, cómo le va a los combinados severos, ¿no? O más tiempo, más infección. Al momento son todos datos preliminares. Y bueno, una cosa para ver, porque bueno, las preguntas difíciles las tenemos nosotros mismos, de cómo es esto y cómo va a ir.
pero como todo para la infección de COVID en todas las especialidades, es un desafío y de a poco vamos a ir aprendiendo y gracias a los pacientes sanos, los donantes, la gente que cursó la infección, que dona muestras y colabora con los investigadores que tienen posibilidad de hacer estos estudios, estas cosas no son al alcance del laboratorio clínico nuestro, podemos obtener conocimientos que nos permitan saber previamente cómo tenemos que enfatizar más el cuidado de los pacientes que asistimos día a día. Bueno, muchas gracias. Sí. Me quedo yo por acá, venimos las dos, ¿cómo hacemos? Porque... Bueno, la leo. No sé si la ve el resto. Mira, acá preguntan, ¿qué recomendación hace para los pediatras con respecto a los niños con inmunodeficiencia, escuela, club, etcétera? Bueno, esta es muy amplia. Las inmunodeficiencias primarias son más de 450 tipos conocidos y otras que no. Entonces, los niños en forma global y los adultos también están en un grupo de riesgo hasta que no tengamos una definición de seguridad. Pero cuando uno entra a recomendar, importa saber qué inmunodeficiencia tiene. A veces la sabemos, a veces no la sabemos. Como término general, por ejemplo, si hablamos el otro día con Virginia, si tú no tuviera un niño que le conoce que solo tiene deficiencia de IgA y que no tiene otra cosa, le tenemos que dar la recomendación y que esa deficiencia de IgA es del subgrupo que es prácticamente asintomática y que no tiene repercusiones y que no tiene antecedentes de infecciones previas que repercutieron sobre vía respiratoria, uno le daría las recomendaciones de la población general para su edad. Higiene de manos, tapaboca, alcohol en gel y demás, y adaptarlo a la edad del niño, que es lo otro que los pediatras sabemos que es difícil. ¿Cómo va a hacer esos cuidados? Siempre que uno pueda hacer que el paciente haga varias actividades no presenciales, que tenga terapias o que tenga contacto con los, no sé, la fonoaudióloga, la psicomotricista, ¿no? Otras cosas que puede necesitar y tener el chiquilín perfectamente, vía online o con tareas y disminuyendo los contactos, lo va a recomendar. Si uno tuviera un paciente conocido o con sospecha de deficiencia en los linfocitos T, TCD8, con una enfermedad de anticuerpos que tiene autoinmunidad, que lo tiene inmunosuprimido, ahí la recomendación sería un poquito más fuerte. Pero la importancia es eso, conocer qué inmunodeficiencia tiene, hablar con el inmunólogo o la gente tratante para discutir, conocer el medio en que se mueve, cómo se mueve, pues se va a ir a la escuela, pero va a estar caminando, lo llevan sus padres o lo van a tener que, para hacer todas esas cosas, trasladarse, o para ir un médico, trasladarse del interior hasta Montevideo en un ómnibus cerrado. No hay una recomendación única. Reforzar la higiene de manos y reforzar el cuidado de sus contactos, porque de los que no los podemos salvar son de los contactos del hogar. Entonces, no solamente recomendaciones para el niño, es mucho la familia. La higiene de la familia y los cuidados de la familia, y que se cuide la familia por él. No, la vacuna sí. No, el otro, creo que es la pregunta, capaz que en las recomendaciones como fui muy rápido, pero para aportar algo además de lo que dijo Gaby, que está muy bien, es importante tener en cuenta, ¿no?, de que las deficiencias de anticuerpos que están con gamma globulina, que en otra situación le podrían estar pasando anticuerpos protectores. Ahora, como estamos en una infección emergente, no hay anticuerpos en la población, o sea, no está protegida. O sea, para prevenir la infección viral, esos pacientes también están expuestos, ¿no? Entonces, digo, las recomendaciones, más allá de ir por grupo en particular, creo que salvo la deficiencia de IgA en el contexto epidemiológico que estamos ahora, la deficiencia de IgA asintomática, en el resto de los casos, creo que la mayoría, el confinamiento, estar en casa, ¿no? Cuidarlo vincular y mantener el estudio en otras formatos, pero esto de la gamma globulina no es menor en esta situación de esta enfermedad ahora. No sé, eso. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy complejo el tema, pero les pusieron muy bien las dos. Por supuesto que habría millones de preguntas a detallar, lo que pasa que no lo podemos abarcar.
Esto es la incertidumbre que tenemos, que ustedes nos transmiten, ¿verdad? En este caso en particular con los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia. Pero la recomendación parece clara, ¿no? Primero tener cuidado y la recomendación del inmunólogo es importante. Claro. Muchas gracias, estuvieron muy bien las dos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Laura.